Muchísimas gracias al secretario Manuel Sidre por ese mensaje. Notarán que durante toda la programación tendremos a nuestros intérpretes de lenguaje de señas y también vamos a tener en traducción inglés-español, español-inglés, en el caso que ustedes lo deseen, gracias a nuestro equipo de OCMA. Queremos agradecer a Oriental, quienes son nuestro auspiciador de accesibilidad y han hecho posible que tengamos estas herramientas para que realmente el BIFE sea uno accesible e inclusivo. Bueno, la mejor manera de aprender es a través de las experiencias de otros empresarios y empresarias. Así es que tenemos un panel diseñado exactamente para eso. Les quiero presentar a Gian Ortiz, especialista de desarrollo de negocio de Colmena 66, quien es el autor del reporte del estado de la comunidad empresarial en Puerto Rico que lanzamos apenas en julio. Y él diseñó desde la encuesta anual de emprendimiento hasta la narrativa, el storytelling de estos empresarios que van a conocer ahora en tarima. Y me llena de muchísimo orgullo, ¿verdad?, trabajar con alguien tan comprometido como Gian, quien va a estar moderando este panel. Así es que, Gian, gracias por estar aquí, gracias a los panelistas y te dejo para que les presenten. Un aplauso. Muchísimas gracias, Denise. Voy a coger por aquí el clicker. Me uno en agradecimiento a todos los mensajes que han dado anteriormente y para mí es un placer y un honor poder recibirlos nuevamente en este espacio del BIFEST. Es un espacio que nosotros hemos diseñado con mucho cuidado, con mucha intención, para que todos ustedes puedan sacar el máximo provecho a todo lo que estamos aquí presentando en el día de hoy. Vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que es el reporte del estado de la comunidad empresarial y van a ver un poco de los datos que hemos ahí compartido. Y en vez de estar compartiendo gráficas y tablas y dando explicaciones, más que nada lo que queremos es que ustedes puedan ver esos datos reflejados en las historias de estos 4 empresarios. Y así pues que puedan también tomar lo que son mejores prácticas, aprendizajes y cómo ustedes pueden aplicar eso al día a día de cada uno de sus negocios para que puedan crecer exitosamente y aprender tanto de los aciertos como de los retos, al igual que de las caídas. Con eso dicho, quiero hablar un poco, ¿verdad?, sobre lo que es el reporte y moviéndonos a por qué es que lo hacemos. Este reporte tiene el propósito de, primero que nada, llamar a la colaboración entre los diferentes sectores que forman parte de la comunidad empresarial, tanto los emprendedores como las organizaciones que les ofrecen apoyo, al igual que otros entes importantes como el gobierno, sector privado y muchos otros más. De igual forma, el poder atender la brecha que hay de la falta de datos empresariales en Puerto Rico. Sabemos que hay algunos estudios, ¿verdad?, que ya existen, como el Global Entrepreneurship Monitor, que es uno de los que nosotros hacemos mucha referencia, y queremos que los datos que nosotros también estamos compartiendo sean complementarios a lo que ya existe para nosotros poder tomar, ¿verdad?, buenas decisiones. Y finalmente, visibilizar lo que son las necesidades de tanto las organizaciones como de los emprendedores que estamos trabajando en este ecosistema. Con eso, entonces, quiero presentar a este magnífico panel con el que he tenido el placer de trabajar los últimos aproximadamente 6 meses. Quiero comenzar con Alexa. Alexa es la fundadora de Aguas Frescas PR. Esta es una empresa dedicada a trabajar con los jugos naturales o aguas frescas que provienen de México. Y pues, Alexa tiene también un trasfondo en lo que es la economía solidaria y también el cooperativismo. Por su parte, Doris Candelaria, que es cofundadora de Insu Health Design y también su Chief Revenue Officer, tiene un trasfondo en relaciones públicas y en emprendimiento. La doctora Pierrette Bartolomé, que trabaja con el proyecto o el negocio Learning BP, tiene un trasfondo en inteligencias múltiples y es la base, ¿verdad?, de todo su negocio. Y finalmente, Daniel Rivera, que es cofundador de Molcajete junto a sus 3 hermanos, Roberto y también Juan, y ellos tienen una experiencia vasta en la industria de la manufactura, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y han traído todo eso para crear una línea de chips y tortillas que es muy reconocida, que es Doña Lola. Con eso dicho, me gustaría que comenzaran explicando un poco sobre cómo la comunidad ha impactado sus negocios y qué beneficios han podido obtener de todos esos apoyos. Me gustaría comenzar contigo, Alexa. Bueno, pues saludos a todas y todos. Mi nombre es Alexa Figueroa. Gracias por la invitación y el apoyo de Colmena hacia Agua Fresca.
Bueno, pues el apoyo de la comunidad ha sido clave en el proceso de Agua Fresca. Yo diría que ha sido vital en el proceso de uno pues dar a conocer lo que es el producto, en ese proceso de validarlo, qué cosas uno puede aprender. Cuando uno está buscando dinero, pues también ese es un espacio donde uno, ¿verdad?, puede ir, y seguramente como son personas que te conocen, son enlaces, es muy probable que, ¿verdad?, que te apoyen económicamente también. Así que el apoyo de la comunidad para mí ha sido vital en el proyecto de Agua Fresca. Excelente. Continuamos contigo, Doris. Hola, muy buenos días a todos. En nuestro caso, realmente pues, ha sido el pilar en el cual hemos construido y hemos continuado creciendo como empresa. Comenzamos como un concepto universitario y entonces con el apoyo del Centro de Innovación del UPR, de ahí hemos pasado a múltiples programas de desarrollo empresarial aquí en Puerto Rico, todo cuanto programa hay en la ruta empresarial que tiene que ver con nuestro negocio, hemos estado recibiendo el apoyo de esas entidades, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos, y el más reciente fue un SBIR Fase 1 del National Science Foundation. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todas. Gracias por estar aquí. En mi caso, pues tengo que decirles que Colmena 66 fue ese punto de partida y gracias a su mapa empresarial pudimos participar de programas como lo que es Fase 1, Grupo Guayacán y el Centro de Emprendedores de Puerto Rico. Esto nos ayudó muchísimo, tanto en la validación de nuestra idea, la permisología y también elaborar lo que es el plan de negocio para entonces seguir continuando a alcanzar los proyectos que hemos logrado. Buenos días a todos. En el caso de Molcajete Foods, nosotros ya cumplimos 6 años de estar en el mercado y realmente nos han llevado de la mano, ¿no?, a través de toda la trayectoria, desde concebir la idea, desarrollar nuestro primer pitch, lanzar nuestro primer producto al mercado retail. O sea, ellos han estado en toda la trayectoria, sobre todo, y lo que me gusta mencionar, ¿no?, ha sido la colaboración entre empresas. Y estos grupos empresariales realmente ser el epicentro donde se unen todas estas empresas e incentivan a que el ecosistema empresarial siga creciendo y que estos tipos de colaboraciones se den. Así que siempre hay un evento donde hay alguien que está para darte la mano, alguien que te puede ayudar con una iniciativa de negocio. Y pues nada, de igual manera nosotros ya nos está tocando venir a apoyar a otras empresas. Así que me siento muy orgulloso de, ¿verdad?, de estar aquí y agradecido. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en el día de hoy. Quisiera comenzar entonces hablando del primer data points del reporte que para nosotros es bien importante, y es que estamos viendo que muchos negocios están comenzando a pasar de la idea al proceso o a la etapa de existencia o infancia. Y sabemos, ¿verdad?, que para poder lograr esto, uno de los puntos más importantes es poder validar esa idea de negocio. Y me gustaría comenzar preguntándoles a cada uno cómo fue que surgió su idea de negocio y cómo la validaron. Me gustaría comenzar contigo, Alexa. Sentarme aquí me trajo problemitas, ¿verdad? Bueno, pues la idea de Aguas Frescas PR nace de un viaje de intercambio a México cuando yo estudiaba en la UPR en Calle. En México, pues, son bien populares las aguas frescas. En todos los puestos de tacos tú puedes encontrar jamaica o horchata. Así que yo dije, bueno, en un país tropical es bien difícil uno conseguir un producto que sea realmente natural, sin conservadores. En mi caso, ¿verdad?, pues yo los puedo preparar sin azúcar. Y para mí, pues, eso fue la inspiración de traer entonces el concepto de aguas frescas a Puerto Rico. Realmente las aguas frescas son jugos naturales, pero la idea es, ¿verdad?, un poco cambiar, porque jugos naturales son los de todo el mundo, pero las aguas frescas son las mías. Me gustaría ahí hacer hincapié, ¿verdad?, en el tema del intercambio cultural y lo importante que es uno poder salir de espacios, ¿verdad?, como el que hay en Puerto Rico para conocer lo que se hace en otros lugares, y que muchas veces esas ideas o esas buenas prácticas podemos traerlas nuevamente a la isla e implementarlas aquí. Así que por eso tu historia a mí me llama mucho la atención. Continuamos contigo, Doris.
En nuestro caso, nos encontramos mis compañeros y yo en nuestro último año de universidad y estábamos formando parte de un proyecto colaborativo entre la Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Diseño de la Universidad de Houston. Esto fue un año después del huracán María y todavía en Puerto Rico se veían problemas graves que aún no se habían resuelto. Así que nuestra misión para esa clase era buscar un problema que hubiera ocurrido en Puerto Rico luego del huracán María y diseñar una solución para ello. Entonces, luego de hablar con muchísimas personas de diferentes comunidades, entidades que estaban brindando apoyo a las personas que aún tenían necesidades particulares para ese momento, identificamos que el almacenamiento de medicamentos que requieren refrigeración fue y ha sido un problema muy grave aquí en Puerto Rico cuando hay apagones y cuando hay situaciones donde hay dificultad de acceso a la electricidad. Y lamentablemente encontramos un montón de casos de personas que tuvieron percances de salud, tuvieron gastos monetarios fuertes en términos de cómo reemplazar sus medicamentos y lamentablemente personas también fallecieron a costa de eso. Entonces, por eso decidimos atacar ese problema y crear una tecnología que pudiera solucionarlo. Pues en el caso de Learning BP nace de lo que fue mi publicación en la tesis doctoral. Ya una vez presentada y disertada esa tesis, pues yo no tenía ningún tipo de plan de emprender. Honestamente era algo que nunca había considerado. No obstante, es ahí en donde llega lo que fue los terremotos específicamente en la isla y también la pandemia. Y para mi sorpresa, diferentes estudiantes que ya yo había impactado dando clases y sus padres nos hacen la llamada para dejarnos saber de que literalmente sus hijos están tomando clases en carpas. Así que de qué manera nosotros podíamos colaborar como facilitadores, que es lo que somos, facilitadores del proceso de aprendizaje del alumnado en ese trayecto. Así que Learning BP nace de lo que fue una crisis. Y es ahí en donde desde el 2020 llevamos brindando servicios a estudiantes desde lo que es kindergarten hasta grados universitarios en todas las materias y colaborando en ese proceso como facilitadores. Ya últimamente pues estamos ya colaborando, capacitando docentes y ya también diferentes educadores, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos también. Así que ha sido de mucha bendición y de mucho crecimiento para nosotros poder validar esa idea por la necesidad que hubo y que hay. Sí, antes, quiero puntualizar aquí que estas dos historias comienzan a raíz o inspiradas por crisis. Vamos a profundizar en eso más adelante, pero quiero hacer ese hincapié porque es bien importante reconocer también que las crisis pueden ser útiles para comenzar el negocio. Adelante, Daniel. En el caso de Molcajete Foods, a mí me gusta decir que son dos historias en una. Es la historia de nosotros los tres hermanos que siempre quisimos emprender y desarrollar un negocio, donde dos de nosotros vivíamos en Estados Unidos y regresamos a Puerto Rico para emprender. Y la historia de nuestra herencia mexicana, mi mamá es mexicana, mi papá es puertorriqueño, y usando esa vena de la herencia y la receta de la abuela, que es Doña Lola, pues desarrollamos un negocio de manufactura de tortillas, porque siempre hacía falta una buena tortilla, pero no existía en Puerto Rico. Así que trayendo elementos de frescura, trayendo ingredientes simples y entendiendo las necesidades que tenían los chefs en ese momento, pues desarrollamos y emprendimos en 2017, pero arrancamos con el programa de I-Corps, que fue sumamente crítico para nosotros entender, ¿verdad? Hacer una compañía centrada en el cliente, Customer Center, y entender lo que es el Customer Discovery. Así que para nosotros fue un proceso excelente que nos ayudó a poder enfocarnos en las cosas que eran importantes y cómo poder lanzar al mercado entendiendo que teníamos una ventaja competitiva. Excelente. Ahora entonces vamos a ver otro dato, ¿verdad?, de nuestro reporte, yéndonos por las etapas. Ya vimos lo que es la idea y ahora pues uno viendo validar esa idea, uno tiene que buscar dinero o capital para poder ponerla a correr. Vimos en nuestro reporte, bien similar al 2021, que el 86% de las personas están utilizando ahorros personales. Y pues en un contexto donde vemos que los ingresos no están aumentando, que también hay inflación, que hay muchos estragos económicos, pues eso puede también afectar un poco la capacidad de muchos de nosotros de comenzar el negocio. Vemos que esto está seguido, ¿verdad?, por el uso de tarjetas de crédito, al igual que de acudir a familiares y amistades.
Así que aquí, queriendo dirigir la pregunta particularmente a Daniel, yo sé que la manufactura de alimentos es una industria que es bien capital intensivo, que requiere mucho capital para comenzar. Me gustaría aclarar un poco, ¿verdad?, de cómo ustedes pudieron comenzar ese negocio y qué fuentes o qué accesos de capital fueron cruciales para ustedes. En el caso de nosotros, mucho del capital salió de, ¿verdad?, de nosotros, nuestros ahorros y nosotros metiéndonos en el ímpetu de entonces poner ese dinero a trabajar en una empresa. La realidad es que uno aprende que uno no está del todo preparado, pero tampoco nunca va a estar suficiente preparado para emprenderlo. Así que familiares y amigos fueron también parte crítica y cornerstone, ¿verdad?, de nosotros poder desarrollarnos y emprender. Inclusive cuando ya estábamos a punto de lanzar, pues teníamos un gap, ¿verdad?, de dinero que era mínimo, pero eso hace una diferencia. Y en ese caso pudimos utilizar un programa que se llama Kiva, de causa local, que es crowdlending. Así que eso nos ayudó realmente a finalizar ese compra de inventario y dinero necesario para poder lanzar, y pudimos lanzar. Nuestra industria tiene definitivamente unos retos y unas barreras de entrada un poco más complejas por la naturaleza del negocio, ya que pues hay que invertir en maquinaria, en espacio, en estar up to speed en regulación. Ya han salido varias iniciativas, tanto del desarrollo económico como de otras microorganizaciones en Puerto Rico, que están ayudando a incentivar el desarrollo de productos alimenticios en Puerto Rico, sobre todo después de las crisis que hemos pasado. Así que, ¿verdad?, la gente que quiera emprender un negocio de este tipo, pues realmente le aliento a que se acerque aquí y, ¿verdad?, aprenda, porque hay muchas otras oportunidades. Al final del día igual pudimos conseguir otros tipos de financiamiento a través de los programas empresariales. Me gustaría entonces continuar con Alexa, y aquí me gustaría hablar un poco de las intersecciones, ¿verdad?, que es algo que hemos conversado anteriormente, y es hablar de cómo, ¿verdad?, los contextos que pueden ser socioeconómicos, raciales, de género, etcétera, etcétera, también pueden influenciar un poco ese proceso de acceso a capital. Y me gustaría preguntarte, ¿verdad?, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese proceso y qué aprendizajes, ¿verdad?, has obtenido de ese proceso de acceso a capital? Bueno, pues en el caso de Agua Fresca, yo lo empecé cuando era estudiante y yo pues siempre he sido una persona de escasos recursos, así que esa parte, ¿verdad?, de los ahorros personales, pues para mí era bien complicado hacerlo. Realmente Agua Fresca se ha nutrido mucho de la comunidad, de las donaciones de la comunidad al proyecto. También gran parte ha sido el Departamento de Desarrollo Económico a través del programa de Jóvenes Empresarios, que también tuve acceso a otros fondos a través del Banco de Desarrollo Económico, y gracias a esos dos fondos pues he podido pues materializar lo que es el proyecto. Además, pues que cada vez que surge alguna convocatoria de una beca, de programa de mujeres o algo así, pues yo pues siempre solicito, y una que otra beca pues también me ha ayudado mucho en el proceso. Pero realmente ha sido un reto poder conseguir ese dinero, y ha sido la parte más difícil para Aguas Frescas, porque en mi caso pues yo realmente no tengo nada no tengo colateral para poner nada. Así que eso era, ¿verdad?, ya a través de los programas que ofrece el gobierno fue realmente que pude acceder a capital. Muchas gracias, Alexa. Me gustaría continuar contigo, Doris, y hablando, ¿verdad?, de la industria en la que ustedes están, similar a Daniel, investigación y desarrollo, es bien complejo, y lo que ustedes están trabajando, pues, toma mucho tiempo en poderlo desarrollar. Yo sé que ustedes han tenido una estrategia bien interesante para poder acceder a diferentes oportunidades, y me gustaría que compartieran más sobre cómo ha sido esa estrategia y qué beneficios o qué han podido aprender en ese proceso también. Claro que sí. Al nosotros tener que invertir tantos fondos en el desarrollo de la tecnología, y entonces pues eso implica muchos costos de materiales, de equipos, nosotros decidimos enfocarnos principalmente en fondos no dilutivos, o sea, grants, premios de competencias, y entonces así pues no diluirnos especialmente en esa fase inicial en lo que desarrollábamos la tecnología. Así que nosotros lo que hicimos fue un spreadsheet en Excel, donde pusimos la información de todas las convocatorias, de todos los programas
que tenían que ver con lo que nosotros estábamos trabajando, con nuestra industria, con nuestro scope, y nosotros velábamos las fechas de solicitud de cada uno de esos programas, sometíamos solicitudes a casi todos los que podíamos y seguíamos actualizando la lista. La mayoría no los recibíamos, siempre tratábamos de hacer el ejercicio de cuando nos decían que no para algún programa, para algún fondo, comunicarnos con ellos y ver si nos podían dar algún tipo de retroalimentación de por qué tal vez no éramos un fit en ese momento y qué cosas tal vez podríamos adaptar para en un futuro recibir los fondos, y en varios casos sí nos resultó útil utilizar esa estrategia. Otras veces pues, o no se nos otorgaba feedback o simplemente pues, era una cuestión de fit y no éramos buenos para ese programa, pero ese ejercicio nos ayudó mucho a identificar qué tipo de oportunidades eran las más útiles para nosotros y entonces poder maximizar la cantidad de programas y fondos que recibíamos de ese tipo, y entonces pues gracias a eso es que hemos obtenido todos los fondos hasta este momento para poder desarrollar nuestra tecnología. Doris, también me gustaría tocar otro tema que recuerdo que cuando estábamos haciendo las entrevistas pues también salió, y era las dinámicas que pueden haber siendo mujer en una industria que es dominada por hombres, ¿verdad? Ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. ¿Qué experiencias, verdad, has tenido en ese ámbito y cómo lo has manejado, verdad, desde tu experiencia? Sí, pues en mi caso yo no soy la única fundadora de mi empresa, mis otros cofundadores son 2 varones, y entonces sí ha sido bien interesante la dinámica de que yo a veces noto la diferencia de cuando me reúno con un inversionista o una persona particular yo sola, a cuando me reúno con ellos y la manera en la que se dirigen las conversaciones principalmente a ellos, aunque tal vez el tema que estemos tocando sea más pertinente a mi área en la empresa. Así que siempre es un poco difícil de navegar esa dinámica dependiendo del tipo de persona con el que estamos trabajando. Pero ahí es donde nos toca nuestro rol de acertar nuestro espacio, acertar nuestro conocimiento en nuestra industria y entonces darnos nuestro lugar como empresaria. Así que sí. Muchas gracias, Doris. Aquí, ¿verdad? Pudimos ver un poco del panorama del proceso de acceso a capital, y entonces una vez uno tiene ese dinero, pues es importante comenzar a operar de forma legal. Vimos en nuestro reporte, como pueden ver, que muchos negocios aún no han formalizado sus ideas o sus negocios y que están operando de manera informal. Las razones por las cuales mencionan que no han formalizado ese negocio tienen que ver primeramente que desconocen del proceso, así que no saben qué tienen que hacer para poder formalizarlo. Algunos que están en etapas muy tempranas de desarrollo y otros que no tienen el dinero suficiente para poder costear, ¿verdad?, los costosos permisos que existen en muchos casos. En esta línea me gustaría comenzar hablando con Pierrette, hablando, ¿verdad?, de la tendencia de montar ahora negocios que son virtuales por lo que ha ocurrido con la pandemia. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes, ¿verdad?, trabajando con Learning VP, y qué recomendaciones pudieras compartir? Sí, pues en nuestro caso, como bien menciona Gian, al ser una empresa que es completamente virtual, todos nuestros contratistas y todas las personas que colaboran están desde su casa, la mayoría de ellos, o desde otros lugares, pues al principio fue bien difícil porque había muy poco conocimiento sobre cómo poder trabajar la permisología en este aspecto. Así que una de las cosas que nos ayudó muchísimo fue apalancar, por decirlo así, lo que fue el proceso de permisos de uso utilizando un coworking space, porque ya al haber un espacio físico, pues entonces esos procesos, por decirlo así, corrían mucho mejor porque ya las personas decían, pero es que ella está ubicada en tal lugar. Y podíamos tener el acceso a ese tipo de permiso, específicamente lo que en nuestro caso es el permiso de uso domiciliario. De la misma manera, logramos conseguir los otros tipos de permisología haciendo uso de lo que fue el coworking. Así que mi recomendación es que para aquellas personas que estén interesadas en entrar en este tipo de emprendimiento, en donde todo es digital y todo es virtual, aunque sea, hagan la inversión de tener un coworking space que les valide su presencia en Puerto Rico, y muchas de las cosas se les van a hacer mucho más fácil al momento de solicitarlos. Excelente, Pierrette. Me gustaría continuar contigo, Alexa. Sé que estás también en el proceso de abrir un food truck y poder expandir, ¿verdad?, los ofrecimientos de agua fresca.
¿Qué retos particularmente has enfrentado, ¿verdad?, entrando en ese ámbito y trabajando, ¿verdad?, en la industria de alimentos? Bueno, pues el reto, yo diría que ese ha sido uno de los mayores retos, en conjunto también con el financiamiento, porque en mi caso, pues al ser un food truck, pues la política pública para los permisos del food truck, pues realmente no es muy friendly para los comerciantes. Entonces, pues estamos hablando de que el permiso que yo necesito vale una cotización, me cotizaron casi $5,000. Así que para empezar, realmente para mí es un reto, un súper reto. Además de que, ¿verdad?, el proceso, también un poco esa cuestión de, pues, que si tienes un gestor, te salen las cosas más rápido versus no. También a mí se me ha hecho bien difícil la cuestión de la información. Yo llamo, ok, pues me puedes explicar específicamente por qué me estás pidiendo esto, qué implica esto. Un poco, ¿verdad?, de hostilidad en el proceso, porque quiere automáticamente que tú contrates un gestor para no tener, ¿verdad?, que pasar por ese proceso. Así que si yo hubiese sabido eso antes, yo definitivamente no hubiese cogido un food truck. Pero como ya tenía el food truck hecho, pues ya pues tengo que meterle mano a eso y afrontar los retos. Pero realmente si aquí hay, ¿verdad?, de política pública de San Juan, de los permisos de San Juan y a las limítrofes, hay que revisar eso porque realmente es una limitante para uno no comenzar un negocio, para quitarse. Gracias. Gracias, Alexa, gracias. Me gustaría continuar contigo, Daniel, también en la industria de alimentos y en el caso de manufactura, ¿verdad?, pues requiere unas regulaciones bien específicas. Quisiera preguntarte, ¿verdad?, ¿cuáles tú dirías que son algunos de los permisos que han sido tal vez más complejos completar en el caso de ustedes y cómo lo han manejado? Sí, en el caso de nosotros, ¿verdad?, todo lo que es manufactura de alimentos se rige por las regulaciones de FDA. Nosotros, pues afortunadamente, yo me gradué de ingeniería en Mayagüez, trabajé en Estados Unidos en una compañía que producía alimentos, así que para cuando yo regreso a Puerto Rico, pues fue algo bastante trivial, ¿no? Algo que ya hacía allá y que lo pudimos implementar. Pero definitivamente fue una ventaja que nosotros teníamos porque inclusive dentro de nosotros establecer la manufactura, habían unos procesos específicos del Departamento de Salud que había que ejecutar que nosotros desconocíamos. Aunque nosotros estábamos haciendo las regulaciones como las pedía FDA, pues había unos requerimientos locales que nosotros desconocíamos y no fue hasta básicamente un año después que entonces nos dieron la visita, hicieron la inspección y nos dijeron, mira, no, pero el proceso era este. Entonces, pues, definitivamente hay una oportunidad para los negocios que están emprendiendo en esta línea y esto es algo que habíamos mencionado y de hecho el DIDEC sacó este año un programa para educar sobre cómo emprender un negocio de alimentos. Así que esa es la dirección correcta, ¿no? Yo creo que hace falta educar, hace falta que los empresarios entiendan un proceso sencillo de cómo se saca un permiso y de qué naturaleza, pero de igual manera del otro lado, ¿no? En vez de tener una perspectiva a lo mejor un poco punitiva, sino ser como que cómo educamos a este empresario que tiene muchos otros retos, que realmente está tratando de emprender y decir, pues mira, hagamos esto de esta manera y vamos para adelante. Así que esa es el área de oportunidad. Quisiera ahí profundizar también, ¿verdad?, porque ustedes ya están en una etapa de crecimiento y están buscando también exportar. ¿Hay alguna diferencia, verdad, o algo que tú recomiendas hacer distinto, verdad, en ese proceso de cumplir con regulaciones una vez estás ya en ese proceso de escalar y de mover el negocio, verdad, a otro nivel? Sí, mira, hay estándares mundiales, ¿no?, de ISO 9000, etcétera, que se usan en la industria y esto te ayuda a entrar a cadenas, ¿verdad?, a lo mejor que son más grandes, que tienen otros estándares. Yo recomiendo que las compañías que estén en esa etapa de desarrollo, pues busquen certificarse. Nosotros estamos trabajando ya para tener una certificación. Y al final del día, yo estoy a favor de las regulaciones, porque la regulación lo que hace es establecer un estándar para la industria. Y yo como puertorriqueño sé que nosotros podemos hacerlo bien, podemos desarrollar una industria de nivel y hacer brillar a Puerto Rico aquí y también fuera en la exportación. Muchas gracias, Daniel.
Quisiera aquí moverme, ¿verdad?, a otro tema que es súper importante en el contexto de Puerto Rico, y esta es la preparación ante crisis de nuestros negocios. Vimos tanto con el huracán Fiona, con el huracán María y también nuevamente con la encuesta de emprendimiento, que tenemos una gran cantidad de negocios que aún no tienen fondos de contingencia, que aún no tienen seguros ante desastres, y en el caso de los huracanes, que muchos no cuentan con plantas eléctricas o generadores, ¿verdad?, o fuentes de energía alternativa. Así que tenemos un panorama bien complicado con el que tenemos que trabajar, pero es importante, ¿verdad?, que como negocio estemos bien preparados para enfrentar crisis y manejarla. Me gustaría comenzar nuevamente contigo, Daniel, que sé que ustedes han tenido una travesía bien interesante, de cómo ustedes, ¿verdad?, han enfrentado y han manejado las crisis desde Molcajete Foods. Mira, para nosotros emprendimos 6 meses antes de María. Así que, pues, como negocio uno se prepara para muchas cosas, pero nunca para un desastre natural de ese nivel. Después de María estuvimos 6 meses cerrados por la falta de energía eléctrica y de insumos de manufactura, pero agraciadamente, ¿verdad?, y sobre todo por unos programas de ayuda que surgieron, pudimos reabrir las puertas. De ahí, lo único constante ha sido las crisis y los cambios, así que nos ha dado la oportunidad de ser maleables, porque tienes que ser como el agua, adaptarte a cualquier situación. Pero también al ser una empresa pequeña nos ha dado la agilidad de poder detectar oportunidades de negocio. Y mi mayor recomendación es, mira, tienes 5 oportunidades, coge las mejores 2 y métele mano, dale para adelante, y si no resulta, pues sigue con las otras, ¿no? No sentarse a esperar. Y eso nos ayudó a algo tan sencillo, por ejemplo, en la pandemia, empezaron a salir todas estas canastas de alimentos. Y nosotros en ese momento, toda la industria de restaurantes que nos estaba vendiendo, pues empezamos a vender nuestro producto a través de los canasteros. Yo los llamaba a todos y les decía, te voy a dar un margen muy bueno para que tú puedas vender tu producto y llevar más productos a las casas, y puse mi producto ahí. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que nos ayudó a hacer un mercadeo que de alguna u otra manera no hubiéramos llegado a esas casas, pero también nos ayudó a poder colaborar con ellos y nosotros mantener y sustentar nuestro negocio. Así que siempre hay oportunidades, hay que estar ágiles, hay que estar vigilantes y, ¿verdad?, ver también las realidades de negocio. Nosotros nos sentamos con nuestros empleados y decíamos, bueno, esta es la oportunidad, esta es la situación que hay, ser transparente y ser honesto con uno también. Sí. Gracias, Daniel. Me gustaría continuar también contigo, Alexa, que sé que parte, ¿verdad?, de la existencia del negocio fue también enfrentando una crisis. ¿Qué nos puedes compartir sobre eso? Bueno, pues Agua Fresca empezó en el 2013, así que llevamos 10 años ahí en ese proceso. Pues como empezó yo siendo estudiante, pues el proceso de formalización pues ha sido, ¿verdad?, uno que yo le he dado hasta lo último. Pero Agua Fresca ha sido muchas cosas. Agua Fresca quiso ser una cooperativa, después quiso ser una PT, después, pues ante la realidad, pues me quedé yo solita. Yo dije, bueno, pues realmente la idea no va a salir, así que continué con la idea, empezamos a distribuir a los negocios. Y ahí entonces con la pandemia, pues los negocios donde yo le distribuía cerraron. Y yo dije, bueno, ahí como que no había futuro en que empezaran a abrir esos negocios. Así que yo dije, bueno, o Agua Fresca muere con la pandemia o entonces hacemos otra cosa. Así que ahí pues empezamos a hacer deliveries a personas individuales, a llevárselos directamente a las casas. Y pues diría que eso es otra etapa de Aguas Frescas, porque realmente ahí pues uno puede ver directamente al cliente. Antes eran los negocios quienes veían cómo se desenvolvía el jugo, cómo a la gente le gustaba, si le gustaba, si no, qué cosa. Pero ahora pues me tocaba a mí, yo lo llevaba a ver la continuidad. Así que una de las cosas, ¿verdad?, que yo me llevo de las crisis es ser abierto a malear la idea, a no casarse con una idea, a que si no es por aquí es por allá y si no es por allá es por acá. Pero sabiendo, ¿verdad?, que hay que meter mano, que los tropiezos van a estar y está de uno en asumirlos, afrontarlos y continuar, o quedarse ahí y entonces dejar morir tu idea. Gracias, Alexa. Quisiera entonces ahora, ¿verdad?, cambiar un poco la perspectiva de las crisis, y ya Pierre y Doris tocarán esto un poco, ¿verdad?, anteriormente,
pero me interesa, ¿verdad? Porque ustedes pudieron aprovechar la crisis y comenzar o arrancar ese negocio. Me gustaría entonces preguntarles, ¿verdad?, cómo esas crisis fueron instrumentales en el desarrollo de su negocio. Me gustaría comenzar contigo, Pierrette. Pues como les mencioné anteriormente, LearningBB nace de lo que fue esa necesidad que había de educación y de facilitación del proceso de aprendizaje online. Y crecimos mucho durante ese proceso, pero dentro de lo que para muchas personas no es una crisis, para nosotros sí lo fue. Y fue al momento en que todo regresó a la normalidad. Ya no hay pandemia, ya no hay mascarilla, ahora nos vamos para las escuelas y en ese caso vimos cómo nos impactó significativamente. No obstante, como bien dicen mis compañeros y mi compañera, en este caso es volver a sentarnos con la idea, ver cuál es esa misión y esa visión inicial y de ahí volver a empezar desde cero a validar todo otra vez. Y haciendo ese proceso pudimos descubrir que con un detalle tan simple como hacer una extensión de horario y abrir más tarde y cerrar más tarde, pues no solamente tuvimos la misma cantidad de estudiantes que teníamos, sino que se duplicó la cantidad de estudiantes porque ya eran estudiantes que estaban disponibles después de las horas laborales de su estudio. Así que es como bien dicen mis compañeros aquí presentes, es estar abiertos al cambio, no sentarnos a quejarnos, sino dar un paso atrás, respirar, porque es parte de crear mucha ansiedad en el proceso. Vemos cómo las ventas bajan, cómo el producto o el servicio no se está moviendo igual, pero tenemos que empezar, como bien dice fase 1, validando la idea desde el principio. Así que esa es mi recomendación. Gracias, Pierrette. Continuamos contigo, Doris. Sí, para nosotros esa crisis que ocurrió en Puerto Rico con los medicamentos luego del huracán María fue una oportunidad de aprendizaje sobre cómo este problema impactaba a las personas, cuáles eran las necesidades particulares que tenía cada uno y entonces eso nutrió qué tipo de solución nosotros teníamos que diseñar para eso. Cuánto medicamento las personas tenían almacenado en sus hogares, con qué frecuencia ellos iban a la farmacia a adquirir medicamento nuevo. Ese tipo de cosas nutrieron todas las etapas del desarrollo de esa tecnología y entonces esta crisis que ocurrió inicialmente en Puerto Rico, ahora que hemos estado en conversaciones con organizaciones internacionales que trabajan este tipo de problemas en otras comunidades que son impactadas no solo por desastres naturales, sino que se encuentran en áreas con acceso limitado a electricidad, pues ha sido una oportunidad adicional de utilizar el aprendizaje que nosotros tomamos de esa crisis aquí en Puerto Rico y ver cómo puede ayudar también a impactar en otras comunidades internacionalmente. Así que es un proceso continuo de aprendizaje, cada crisis es una oportunidad para aprender, para uno ver qué tipo de solución yo puedo llevar a este problema que está teniendo pues, una comunidad. Muchas gracias, Doris. Aquí entonces quiero compartir un poco lo que son los retos principales o las razones por las cuales la gente se ha ido contactando con Colmena 66 para recibir apoyo. Vemos que tiene que ver con el plan de negocio, también asistencia para startups, cumplimiento regulatorio, o sea, los permisos, entre otros. Me gustaría entonces ir ya cerrando un poco el espacio, pero hablando sobre qué ustedes recomendarían a emprendedores que están aquí en el día de hoy, basado en su experiencia, de cómo ellos pueden aprovechar recursos de la comunidad y espacios, ¿verdad?, como el B-Fest. Quisiera comenzar contigo, Alexa. Bueno, pues yo creo que, ¿verdad?, un poco es el resumen de lo que hemos compartido aquí. Pienso que el Estado nos da unas oportunidades. Los requisitos quizás son un poco complicados, pero realmente existen estos programas como es Colmena, como son otros programas que te ayudan en ese proceso para poder completar ya sea la solicitud, ya sean los requisitos que te piden. Así que me parece, ¿verdad?, que los incentivos gubernamentales deberíamos aprovecharlos más. También las becas, este tipo de programas como lo son Colmena, realmente Colmena no te abandona. Una vez ellos te dan el apoyo, hay un seguimiento después de esa información que ellos te brindan. Hay una información bien completa, su red es bien completa, así que realmente, ¿verdad?, pienso que cuando nos veamos un poco difícil o queramos validar, optemos, ¿verdad?, por las organizaciones, las empresas gubernamentales, que realmente ahí nos van a dar apoyo.
Primero que nada, considero que estamos en un momento bien particular en la industria empresarial en Puerto Rico. Yo pienso que ahora mismo es cuando más oportunidades hay para los empresarios a nivel pues, histórico. En el momento que a mí me ha tocado emprender, he tenido la oportunidad de beneficiarme de todo este tipo de programas e iniciativas. Así que toda persona que esté todavía en el no estoy seguro, ¿cómo le hago? La idea es empezar. Hay un montón de programas que son para validar la idea inicial y de ahí poco a poco ir escalando, pero los recursos están, es cuestión de buscarlos, es cuestión de maximizarlos, es cuestión de si no me cogieron en tal programa, pues preguntar por qué o buscar información de programas similares y entonces maximizar todas esas oportunidades que están a nuestro alcance actualmente y también algo muy importante que mencionó Daniel al inicio, maximizar las oportunidades que uno tiene de los empresarios con los que te rodeas. Muchísimas veces ellos han sido las personas que nos han ayudado a resolver los problemas porque han caminado por eso o aunque estén en etapas distintas nos podemos nutrir y entonces maximizar todas esas oportunidades y todas esas oportunidades de networking que tenemos son vitales para el desarrollo de las empresas en Puerto Rico. Pues yo en mi caso les recomiendo que comiencen con los canales, visiten esa página de Colmena 66, descarguen ese mapa empresarial, eso está tan minucioso y tan detallado que ustedes van a poder identificar cuáles son esos programas que les van a ayudar en el desarrollo de su idea, en la validación. Y no se enfoquen solamente, sí, el aspecto del capital es bien importante, pero muchas veces de estos programas ustedes se llevan algo que vale más y es la mentoría y ese networking que ustedes hacen en esos programas, que valen a veces mucho más que las subvenciones que están ofreciendo. Así que mi recomendación es esa, participen de todos los programas empresariales que existen, hagan networking y aprovechen esos mentores porque la realidad es que la red del fideicomiso está llena de excelentes mentores preparados y capacitados para poder colaborarnos en el proceso. Pues las empresarias aquí lo han dicho todo. Yo lo único que puedo decir es, mire a ese empresario o ese aspirante a empresario que está al lado suyo, no lo vea como competencia, véalo como una oportunidad de colaborar, de emprender, de desarrollar negocios juntos, porque ustedes están en esa mesa hoy y se van a ver hoy y en 2 años se van a ver de nuevo y en 5 años se van a ver de nuevo y cada quien con su empresa desarrollándose, así que siempre va a haber una oportunidad de colaborar y desarrollar. Y eso es lo que hoy nos hace más fuerte, la unión y la colaboración entre el empresarismo. Y es la razón por la que BIFES existe, Colmena y todas estas organizaciones para seguir fomentando ese networking y esa colaboración. Muchísimas gracias, Daniel. Quiero agradecerles a todos por haber sacado su tiempo para estar en el día de aquí hoy y también compartir sus historias. Y quiero invitarles a todos a que lean el reporte que está disponible ya en nuestra página web. Van a poder conocer no solamente las historias de estos 4 empresarios, sino también de la otra cara de la moneda, de organizaciones que apoyan a personas como ellos y que cada uno de ellos está haciendo para lograr que Puerto Rico tenga una comunidad empresarial sólida. Además, quiero agradecer a 2 auspiciadores que han permitido que este reporte pues, sea también exitoso, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y Oriental Bank. Con esto damos por concluida esta sesión y queremos entonces invitarles a que sigan participando del BIFES, que se acerquen a sus diferentes emprendedores, que vayan al panel y pues que nada, que hagan networking. Excelente día a todos y muchas gracias.